en el mundo, en las sociedades, los problemas económicos, políticos, geoestratégicos, todo eso se manifiesta. Y desde la historia antigua nosotros podemos ver que cuando hay crisis, todas las relaciones se agitan, porque se dan una serie de contradicciones entre los estados, entre las fuerzas internas, para definir posiciones. Ahora mismo el imperio fundamental está en crisis. No solo Estados Unidos, el mundo capitalista está en crisis. Para no decir que, porque todas las sociedades tienen un componente capitalista, de la forma en que se desenvuelve, porque están insistiendo en mantener vivo un modelo que empobrece a la gente, que es el neoliberalismo, al cual el Papa Francisco se ha referido en múltiples ocasiones, y Frei Beto aquí cuando estuvo recientemente en un evento que se hizo de solidaridad, el 8º encuentro de solidaridad con Cuba, lo dijo. Todo lo que son las encíclicas en defensa de la humanidad y de la posibilidad de entendimiento entre los pueblos. La crisis es permanente. Don José Ismael, en el año 89 del siglo pasado yo estuve en Alemania en un curso de ciencia política, y los académicos de Alemania, lo que era la Alemania socialista, planteaban la crisis del imperio, la crisis de Estados Unidos, y lo planteaban en un tono en que solo hacía falta empujarlo e iban al precipicio. Craso error. Tenemos que ir a la pausa, y después de la pausa retomamos con este tema y con otro tema de política internacional. Señor director, disponga de las cámaras y vamos a la pausa. Es tiempo de pausar, Simay. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerden que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. De nuevo con ustedes, Alfonso Torres, soy yo aquí con José Ismael Román, conversando de política internacional. José Ismael decía como que la crisis del capitalismo, del neoliberalismo, la crisis del imperio, esa crisis está ahí hace mucho tiempo, y el imperio sigue dando carpeta y haciendo intervenciones militares, tumbando gobiernos, ahora lo llaman los golpes blandos, y haciendo y deshaciendo. Y uno como que, bien, los números, las estadísticas, pero ellos son los que hacen los dólares y siguen dando carpeta. Yo le comentaba a José Ismael que en el año 1989, estando yo en Alemania, pasando un curso superior de ciencia política, los académicos de la Alemania del Este, la Alemania socialista, planteaban este tema de la crisis del imperio. Y yo le decía a ellos en el mes de octubre del 89 que yo tenía un punto de vista diferente al de la academia alemana, que sentía que, estando yo en el traspatio,
sentíamos la fuerza del imperio porque seguía disponiendo y existía todavía la Unión Soviética y ellos andaban aquí sueltos. E incluso me atreví a comentarle allí que antes de que terminara el año se iban a llevar a Manuel Antonio Noriega de Panamá. Mire, y en diciembre del 89, creo que el 20 o 21, se llevaron a Noriega. Y eso me costó una discusión muy fuerte con los académicos y estuvieron a punto de echarme de la escuela superior del Partido Socialista Unificado de Alemania, el llamado PSOA, que ahora el de Venezuela tiene más o menos el mismo nombre, Partido Socialista Unificado de Venezuela. Aquel era de Alemania, el PSOA. Lo del imperio, José Manuel, que usted dice que está en crisis y todo este tipo de cosas. Sí, no, yo insisto, las crisis son las que provocan esas reacciones que se están dando en el mundo. Y para que lo veamos un poco en el Medio Oriente, que Turquía, un aliado de los Estados Unidos, ellos por contradicciones internas tanto en la OTAN como a nivel interno en Turquía, como brazo fundamental para esas acciones violentas contra el pueblo sirio, le provocaron. Estados Unidos estuvo detrás de ese atentado y ahora ustedes ven que los Estados Unidos están presionando para que los grupos amigos reclamen de las Naciones Unidas un cese al fuego en el caso de toda Siria. Imposible, porque los Estados Unidos vieron que le golpearon ahora porque los grupos que ellos apoyan están también aliados a los terroristas en Siria, están pidiendo esta acción. El caso de Turquía, recientemente, ayer salió en todos los medios de comunicación un atentado, miren, bestial. Ese atentado que hubo en Turquía es una respuesta a permitir una recomposición de fuerza. Recuérdense que los turcos, aliados de los Estados Unidos, de la OTAN y de toda Europa, tenía contradicciones con Rusia y más que eso, derribaron un avión, y con los sirios, que en este caso, pues ahora hay una recomposición a la luz de que Estados Unidos no quiere devolver el Mulat que ellos acusan de ser responsable de el intento de golpe de Estado. Ese golpe de Estado está ahí, está callado, así de sencillo. Eso puede seguir porque Occidente está en la línea de sustituir a Erdogan. Pero ayer fue el ISIS que hizo este atentado para evitar que haya un acercamiento entre los turcos y los turcos y la gente del PPK, todos estos pueblos que están en lucha en Turquía, que tienen 30 años reclamando la posibilidad de tener un espacio propio. Ese fue el objetivo, pero Estados Unidos está ahí detrás. La situación del Mar Amarillo persiste, todas las contradicciones que habíamos señalado, toda esa medida de fuerza, de demostración de músculo que está haciendo tanto China, que es con el que Estados Unidos es el enemigo estratégico fundamental, y también Rusia en menor medida, que es el que ha ido desarrollándose y rompiendo todo el esquema que quedó después de la Guerra Fría, la reinserción de la producción de armas, de crear toda una serie de conflictos. Todos estos países de América Latina, nosotros conocemos que pertenece a la OTAN, el caso ahora Colombia, hay que dedicar el 2% al problema de las armas, los países que pertenecen a la OTAN. Entonces, la crisis que se ha ido generalizando en toda Europa, pues en el caso de España, señores, que no ha salido de la crisis permanente, tratando de recomponer junto con Italia, recomponer la Unión Europea, junto con Francia, porque esa crisis se llevó de ahí y puso en tela de juicio ese bloque a la salida de los ingleses. Naturalmente, quienes liderean eso son los alemanes. Ahí está la crisis del neoliberalismo. Pero venga América Latina, pero ustedes no vieron también las grandes manifestaciones que se están dando en Chile, reclamando no solo el problema de las pensiones, las jubilaciones, no, el problema de la educación. Porque los regímenes de fuerza y esas posiciones de Estado que se han enquistado no permiten cambio así tan fácil. No es verdad que ellos van a crear una educación que lo cuestione, que hable de cambio en esa sociedad. Por tanto, ustedes ven cómo los estudiantes, a pesar de que allí en Chile hay un gobierno
entre comillas, socialista. No nos llevemos de eso. Es un gobierno neoliberal encabezado por la Bachelet, como también lo vimos en Brasil, la crisis que de forma permanente se vive agudizando en Brasil, el problema de la corrupción permanente, que es el discurso ahora de los norteamericanos. Ya en los próximos días veremos cómo ese discurso también de los Estados Unidos con relación a la corrupción lo veremos en el Caribe, en todas estas partes, y República Dominicana no escapa a eso. Por eso su denuncia con relación a la crisis que hay con los tucanos. La República Dominicana está en un lugar importante en lo que son estos países que apañan la corrupción. Y ya antes Alfonso hacía acopio de una situación de un juez en la República Dominicana, o un ex juez que se asiló haciendo unas denuncias importantes. Bueno, pero pudiéramos seguir llegando para acá. El caso de Estados Unidos, un país que en medio de la crisis, ya Alfonso planteaba, no hay por dónde coger. Nos están queriendo decir que escojamos el menos malo o la menos mala en Estados Unidos. Estados Unidos, una democracia con capitalista, impuesta, ¿verdad? No le permiten a los sectores alternativos sacar la cabeza. Allí hay 8 partidos en Estados Unidos que participan en las elecciones, pero 2 son fundamentales en Estados Unidos, que es el Partido Libertario, que lo encabeza Gary Johnson, y el Partido Verde, que es Jim Stein, que van ahora en las elecciones con niveles de posibilidad. El que no tenga un 15% no participa en los debates públicos que se hacen. Hay muchísimas limitaciones en Estados Unidos para estas fuerzas alternativas, y la gente cree, hablamos con muchos dominicanos y otras personas que hemos conocido con relación a la situación, tenemos que salir de la crisis, hay que votar por fulana. No es así. Aprovecho la ocasión para saludar a Lorenzo Nelson en Estados Unidos, que es un fiel seguidor de este programa, también a Rafael Pérez y así un sinnúmero de gente que nos reporta su audiencia. Martín Kupler en Estados Unidos, del Partido Socialista. Así es. Carlos Donati en Colombia, Oscar Verón en Argentina, y tú tienes Magda Pérez en Perú. Está Johnny Calle García en Venezuela. Hay mucha gente que nos sigue, Josimar, no solo allí, Lorenzo en Estados Unidos, hay mucho en diferentes partes del mundo. Josimar, nos queda ver el tema Venezuela. Yo te invito a que veamos, porque se hizo un acto interesantísimo aquí en días pasados en solidaridad con Venezuela. Que veamos unas breves palabras pronunciadas por don Iván Rodríguez. No tengo el video del discurso completo, pero bueno, voy a pasar lo que tengo. Y una breve palabra de Vicenta Vélez en ese acto. Empezamos, señor director, con las palabras de don Iván Rodríguez Pilier. Realmente son muy pocas las palabras que voy a decir, porque me siento muy contenta de estar aquí con todos estos compañeros que nos recuerdan que no se han acabado las esperanzas, que nos dicen que todavía queda mucho. Agradecer a todos los compañeros del Comité de Solidaridad con Venezuela, a todos los compañeros de la campaña dominicana con Cuba, de solidaridad con Cuba. Agradecer infinitamente al compañero Leo Corporán y a esta gente del Mauricio Báez, que nosotros vinimos anoche aquí a decirle que íbamos a hacer una actividad y que deseábamos hacerla en el Mauricio Báez,
por ser un lugar tan significativo y por tener un nombre de un luchador internacional por la lucha obrera. Y simplemente nos dijo, esto es de ustedes y aquí ustedes no tienen que dar ni un solo centavo. Todos los compañeros se pusieron inmediatamente en actividad para que esto se realizara como ustedes lo han visto. Para nosotros, en un día tan especial como este 16 de agosto, hacer solidaridad es muy importante. Creo que en estos últimos meses la solidaridad dominicana se ha vestido de gala, se ha unido, ha demostrado cómo unida puede hacer cosas, como ese evento que se hizo del 8º encuentro, como esta actividad de hoy que se ha hecho en tan poco tiempo, un día festivo donde todos han venido aquí inmediatamente a cooperar y a dar su mano para que este evento se realizara. Realmente estoy muy agradecida y creo que ustedes han hecho también gala de esa palabra que decía Camaño: mientras más difícil, más honor. Nosotros los dominicanos, como acaba de decir Roldán, no comemos pendejadas. Y nosotros los dominicanos, esta tierra pequeñita que apenas se ve en el mapa, hay que mirarla. Y hay que mirarla bien, porque está llena de hombres y mujeres dispuestos a luchar por la libertad, no solo de ella, sino de toda la América. Le decimos a Venezuela, Venezuela, el norte tuyo es la República Dominicana. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la solidaridad dominicana! ¡Que viva la solidaridad continental! Muchísimas gracias, compañeros. Esta es una demostración de lo que se puede hacer cuando nos unimos, cuando tenemos un ideal, cuando tenemos un norte, cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Somos capaces de hacerlo. Que esta sea una lección de unidad revolucionaria. No importa cómo pensemos, nuestra meta es la Unión América Latina y nuestra meta es que la República Dominicana mejore toda su calidad de vida, mejore su gente, se desarrolle, y por eso vamos a luchar. ¡Que viva la República Dominicana! Y cómo no, que vivan estos combatientes de Francisco Alberto Camaño. ¡Que viva! Países del alma a Cuba son precisamente las banderas fundamentales que hoy nosotros debemos seguir levantando en aras de la defensa de nuestra independencia y de nuestra soberanía, porque somos parte de este conjunto de países. Y qué bien que en este acto de solidaridad con los países del alma, con la Venezuela herida, estén aquí hombres que no vacilaron para defender nuestra soberanía y levantar no solamente la voz, sino los fusiles, diciéndole que aquí hay un pueblo
Señores, ahí estaba don Iván Rodríguez Pilier y Vicenta Vélez, dos patriotas, dos internacionalistas, dos ciudadanos del mundo que aman la justicia y que siempre han estado arriesgándolo todo por un mundo diferente, por un mundo en justicia, porque un mundo diferente es posible. Nosotros, ciudadanos de este tiempo, somos privilegiados porque tenemos la posibilidad de compartir, de tratar en el día a día a dos seres humanos excepcionales como Vicenta Vélez Catrén y don Iván Rodríguez. Es un honor para este espacio Voz para el Cambio poder presentar así brevemente estas intervenciones de estos dos ciudadanos ejemplares de la patria, del Caribe, de América Latina, del mundo, de la humanidad toda. Don José Ismael Román, usted como que se quedó ahí mudo, sin palabras, escuchando con esta fuerza tanto a Vicenta Vélez como a don Iván Rodríguez. Indiscutiblemente son dos seres especiales. La situación hoy de Venezuela a partir de este acto de los dominicanos, de las dominicanas, un acto hermosísimo, muy concurrido, y con estas emociones de Vicenta, de don Iván y de los artistas, de Roldán, de Nerolisa, de los Guaraguao, fue un acto hermosísimo. Sí, indiscutiblemente es una acción de solidaridad. Es lamentable de esa que respondió el pueblo dominicano a asistir a esa actividad, a pesar de lo rápido que fue su convocatoria. Y es la solidaridad también del Club Mauricio Báez, que es un espacio que está abierto a las instituciones para hacer las actividades así, con ese nivel de congregación. Pero el nivel político del mismo fue interesante. Allí estuvo Voz para el Cambio y por eso han podido ver estas intervenciones y otras que se han estado pasando por aquí, por el espacio. Hay que decir también, en el caso de que se nos pasó, y nosotros defendemos mucho el problema del Caribe en las instancias internacionales, el caso de Puerto Rico, su participación en los Juegos, la defensa de la bandera puertorriqueña, señores, que fue importante ganar una medalla a Puerto Rico, no a nombre de Estados Unidos, sino a nombre del pueblo puertorriqueño. Lamentable fue que el himno lo pusieran solo como pista instrumental y que no estuvieran esas letras patrióticas que son la inspiración de ese pueblo. Decir, a propósito del Caribe, el caso de las elecciones de Haití son en octubre, el día 9 de octubre, antes que la de Estados Unidos, que son en noviembre. Estados Unidos le ha sacado el pie a las elecciones de Haití cuando ha visto que los haitianos han decidido asumir posiciones muy independientes. Anularon las elecciones pasadas y hay una convocatoria abierta. Pero vengo a la reflexión. La República Dominicana se le ha solicitado, incluso aquí estuvo el presidente interino de Haití, Jocelyn, ahora en la toma de posesión del presidente dominicano, y hubo un nivel de conversación de solidaridad, solicitando solidaridad para esas elecciones. Yo soy de lo que creo y me identifico que nuestro país no es el momento para que nosotros vayamos o que esa junta se comprometa cuando ya se le venció el tiempo para decidir tomar decisiones de tanta trascendencia. Para nosotros Haití significa mucho, porque hay una serie de conflictos que se dan internos en Haití o en República Dominicana que afectan nuestras relaciones. Y como hay falta de institucionalidad en Haití, no es prudente que la República Dominicana se meta en ese problema interno a solidarizarse con Haití. Podemos solicitar a la comunidad internacional que asista a Haití en sus elecciones. No lo que ha hecho Estados Unidos, porque no le complacieron en que le dejaran los candidatos que ellos querían, entonces sacaron los 300 millones de dólares que iban a dar para los nuevos comicios. Así de sencillo esa situación que se
ve venir en Haití, que rogamos que los haitianos pues con cabeza fría pudieran desarrollar un proceso electoral sin muchos traumas, que no está al margen ni lejos de lo que ha pasado en la República Dominicana, que todavía hay reclamos por la forma en que se han manejado las cosas en las elecciones nuestras, y en Haití, que hay tantos candidatos aspirando a la primera magistratura. Ojalá haya un gran encuentro de ellos para hacer una propuesta que encamine ese país para que lentamente pudiera ir saliendo de su crisis, no solo de la gente que está en la calle todavía, fruto de la catástrofe del temblor de tierra aquel, sino que todavía están en carpas, en calle, sino de su población, de las instituciones y de la crisis que de forma permanente se agudiza. Ya vimos ahí que los precios de los combustibles en Haití subieron, y eso implica que de República Dominicana habrá también un trasiego de combustible, porque relativamente aquí está caro, relativamente mucha gente entonces comienza a trasegar combustible, como vendemos otras cosas a esa hermana nación con la cual compartimos este terruño agreste y poblado y sobrepoblado, pudiera decir, porque Pedro Mir dijo agreste y despoblado en su momento. En su momento era despoblado. Así de sencillo. Y no era tan agreste, porque cuando don Pedro Mir escribe, aquí había un régimen de lluvia bastante bueno. Pero bueno, lo de agreste en el lenguaje del poeta, habría que situarse en su psiqui para ver qué estaba planteando. Lo de agreste, quizá en su enfoque de la lírica, no tenía nada que ver con la naturaleza. Quizá su enfoque era por lo social, por la forma en la vida social en la República Dominicana, social y política, daba que estábamos regidos por una dictadura la más sanguinaria del continente. De todas maneras, es el poema más emblemático de don Pedro Mir y uno de los más emblemáticos del continente en su momento, y es el poema que lo catapulta. No es el único, por supuesto, pero ese es el gran poema de don Pedro Mir. Josimar, finalmente el presidente de Costa Rica, Solís, está en contra de los privilegios de Estados Unidos a favor de los cubanos que desertan o que ponen un pie en Estados Unidos, y se pronuncia en contra de esos privilegios, y lo dijo, se lo pidió a Barack Obama. Su opinión al respecto. Mire, ¿O estará presionado por la presencia de muchos cubanos en Costa Rica? No solo eso. Es una visión política. Ojalá que sea una visión